permanece refrendado que el partido único sigue siendo la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, con lo cual queda claro que la soberanía descansa en el mismo y que, por su estructura de funcionamiento, el primer secretario se convierte en el soberano. Y como corolario, todo el andamiaje constitucional e institucional pierde la necesaria legitimidad para que en propiedad se pueda asegurar que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado, representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. La anterior dualidad resulta muy perniciosa a los efectos del buen gobierno y de la participación democrática de los cubanos, pero resulta en una cortina de humo para tratar de esconder la naturaleza totalitaria del castrismo. La legitimidad que se vende en esta Constitución está dada por un supuesto modelo parlamentario alternativo y funcional, pero veamos algunas de las características retorcidas del mismo. Los parlamentarios no representan la orgánica pluralidad que existe en la sociedad cubana, pues pasan por el tamiz de las comisiones de candidatura, lo cual garantiza una selección de incondicionales. Tal es el caso que todas las votaciones son unánimes. No está previsto que los mismos realicen una exposición pública de su agenda legislativa en aras de conquistar a los votantes, vaciándose con ello de contenido el proceso, y por el contrario se exhibe una escueta biografía revolucionaria, entre comillas. Las autoridades electorales forman parte intrínseca del establishment y eso le resta veracidad. Las asambleas municipales seleccionan un solo candidato a diputado por escaño, o sea, al no haber competencia por obtener el favor del electorado, se asegura que las fallas del sistema no salgan a la luz pública y con ello se empodere la ciudadanía. Al declararse sin tapujos la existencia de un solo poder, como es imprescindible, con división de funciones, se facilita la concentración del mismo al más alto nivel y con ello queda consagrada la enorme debilidad del legislativo. Al menos, la mitad de los candidatos a ocupar asientos en la Asamblea, por ley son integrantes de la clase política y son seleccionados para tal fin sin que medie siquiera unas elecciones espurias, introduciendo este proceder rigideces y enormes fallas en la representación. Solamente tienen concebido 2 brevísimas sesiones ordinarias al año y por tanto en las mismas queda muy poco tiempo o ninguno para que los parlamentarios presenten y tramiten las aspiraciones de sus electores. Las elecciones de presidente, titular del Poder Ejecutivo, vicepresidente y demás cargos electivos que se realizan en este cónclave están mediadas por una nómina invariable y de candidatos únicos, presentada por otra incondicional comisión de candidatura, y en consecuencia no queda margen para discrepar de la misma y mucho menos crear un grupo de presión que conforme otra propuesta. En fin, es el procedimiento perfecto para, a puerta cerrada y en el más alto nivel, imponer la dirigencia que dé continuidad absoluta al totalitarismo. Pretender hacer creer que en nuestro país la democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía y que se producen elecciones libres y competitivas, supone que todos los cubanos somos síndrome de Down. Por otra parte, no existe siquiera algo parecido a un parlamento. Pero lo más triste del caso es que de eso están conscientes la inmensa mayoría de los cubanos, pero de estar maniatados no les queda otra que ser espectadores pasivos. Si un artículo le quita totalmente el rango de constitución este legajo del número 4, donde se regimenta a perpetuidad a todos los cubanos en el socialismo y se habilita a los partidarios del mismo para cometer cualquier acción, por plural que resulte, contra el que no acepte el status quo. Sin temor a exagerar, lo anterior es una monstruosidad que solamente es aceptada por un pueblo sometido. En el artículo 14 queda explicitado que las llamadas organizaciones de masas y sociales son verdaderas corporaciones al servicio del poder. Por lo tanto, están empeñadas en la implementación del socialismo en su versión cubana, vale decir, en la dominación totalitaria de todos y cada uno de los cubanos. Obviamente, de instituciones de la sociedad civil no tienen nada. En el artículo 16 se consagra un canal en un solo sentido: la independencia y la soberanía en relación con quedar encapsulados y protegidos
de cara a que cualquier institución o gobierno pueda apoyar el movimiento pro democracia cubano, que por demás es totalmente civilista. Pero se consagra en el texto que es un deber internacionalista solidarizarse de acuerdo a los criterios de selección oficial, que pasa por resguardar sus intereses y conveniencias con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación, que casi siempre utilizan la vía armada. Sobran los comentarios. En el título 2, sobre los fundamentos económicos, se sigue diciendo que el sistema de economía socialista está basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, lo cual mueve a risa, porque si una cosa propicia que hay una baja productividad y una disminuida generación de riqueza y oportunidades, es justamente la falta de conciencia de dueño. O sea, ningún trabajador cubano se identifica con lo que aparece en esta ley de leyes. Por otra parte, se le dio rango constitucional al emergente sector privado, y eso no es una mala noticia, aun cuando lo subordinaron, como en ninguna otra parte, a las órdenes y veleidades de los planificadores socialistas. Hasta el momento, lo que se está produciendo fuera del marco de las empresas estatales socialistas empuja hacia un capitalismo de compinches. La peor variante. En el título 3, sobre los fundamentos de la política educacional, científica y cultural, el Estado se arroga el derecho de ser el único propietario de todos los medios, lo cual lo pone en condiciones de mando inapelable. Y en contraposición con las mejores prácticas en el resto del mundo, el entramado institucional de estos tres sectores está orientado a adoctrinar, moderar la apreciación artística, crear matices de opinión, movilizar a la opinión pública en su favor y dejar el camino libre para poner la ciencia en función de intereses espurios si fuera necesario. Pero si en nuestro país hubiera un control democrático del Estado, otra fuera mi interpretación. Vergonzosamente se reconoce la libertad de creación artística, pero siempre y cuando promueva los valores de la sociedad socialista. Así pues, esta coletilla mutila la misma en cualquiera de sus manifestaciones y sirve de apoyatura al tan rechazado decreto 349. A mi modo de entender, el artículo mejor elaborado es el número 41, antiguo 39, e incluso en la versión definitiva se añadió, para bien de todos los cubanos, que los derechos humanos son irrenunciables, indivisibles e interdependientes, así como la igualdad y no discriminación en sustitución de y sin discriminación. Pero le propinaron una gran mutilación al eliminar finalmente que los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba, para incluir en el artículo número 8 que la Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales. Tenía la esperanza que en un futuro no muy lejano, con una exitosa campaña en favor de la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos, el gobierno se viera en la obligación de ajustar la Carta Magna a los mismos. Nada, que triunfaron los elementos más recalcitrantes al empeorar aún más el texto. En el artículo 42 se consagra el totalitarismo y el concomitante apartheid por motivos políticos y filosóficos. Eso es, aparece una retahíla de 11 prohibiciones de discriminación, pero al otro, político, solamente le quedó el ambiguo o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. Estamos en presencia de unas élites que no poseen ningún recato moral, como para dejar plasmado en este texto sin tapujos que no existe pluralidad cívica en nuestra sociedad, porque en el mejor de los casos, los que no son socialistas ni se subordinan al partido único son personas o ciudadanos de tercera clase. Ahora, esta es la segunda parte. En el artículo 55 sobre la libertad de prensa, queda mutilada la misma porque solamente se puede ejercer de conformidad con la ley del embudo y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales en todos los casos son propiedad socialista, vale decir, del gobierno censor. La implementación de los principios de organización y funcionamiento de todo el gremio son potestad exclusiva del Estado, opresor, y por si quedara alguna duda se especifica, a través de la tenencia exclusiva de la propiedad, que está proscrita la prensa alternativa y libre. Es muy difícil que exista otro país donde se le imponga una mordaza total a la prensa, explícitamente en la Constitución como en el nuestro.
En el artículo número 56, los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos quedan refrendados, pero siempre y cuando se respete el orden público y el acatamiento de las preceptivas establecidas por la ley. Todo eso es lo que dice el texto. Con toda seguridad, las leyes de desarrollo sobre el particular serán abundantes en los correspondientes candados discriminatorios e invalidantes, pues aseguro que lo que harán, por ejemplo, si el MCR pidiera permiso para realizar una marcha abogando por el saneamiento de los ríos circundantes en Camajuaní, o aún más, poderse inscribir en el registro de asociaciones y con ello legalizar su situación. En el artículo 65, sobre el derecho a que el trabajo se remunere en función de la cantidad y calidad, expresión del principio de distribución socialista, podemos asegurar que en nuestro país es una quimera. El esfuerzo desarrollado en estudiar y trabajar honradamente está depreciado y muy mal retribuido. Así pues, el cubano de a pie ha bautizado este perverso fenómeno como la pirámide invertida. Con la implementación de los fundamentos económicos reconocidos en esta Constitución, no podemos aspirar a que nuestro país se recomponga como el ave fénix. Incuestionablemente hay que desatar las fuerzas del mercado, así como insertar a la economía cubana en el mercado internacional, cuestión esta que las élites más ortodoxas no están dispuestas a hacer porque lo ven como una amenaza a su permanencia en el poder. En el artículo 101 llama la atención el inciso G, donde se expone sobre la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría, porque al no reconocerse una adecuada representación y participación de mayorías y minorías, en un contexto donde no se respetan las libertades básicas y los derechos fundamentales como el cubano, la tendencia inequilibrable es hacia el verticalismo, autoritarismo y dogmatismo. Obviamente, las propuestas de la minoría pueden en un momento determinado tomar auge y hacerse mayoritarias. La historia está llena de ejemplos que lo validan. La crítica, la autocrítica y la libertad de discusión deben estar sustentadas en un soporte institucional donde puedan dejar una huella correctora y por el contrario no se conviertan en un cacareo estéril, que muchas veces es lo que pasa en Cuba. En el artículo 148 queda reflejado fehacientemente que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular tiene entre sus funciones impartir instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley. Así también, los tribunales solamente poseen independencia funcional, es decir, que en esencia están subordinados al poder totalitario. Dentro de la facultad del Consejo de Estado, artículo 148, inciso M, está contemplado impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del referido Consejo de Gobierno. En el Código Penal, la Ley 88 y otras, se criminaliza el ejercicio de las libertades básicas y los derechos fundamentales. Institucionalmente, los bufetes colectivos ejercen de mil maneras una tutela perniciosa sobre los abogados defensores y en la clase política está presente una lógica totalitaria de concebir al Estado y sus funciones. Esto último es lo peor de todo. Con el anterior panorama no vale nada para que los magistrados y jueces, en sus funciones de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que la ley. Artículo 50. En fin, tengo muchas razones para pensar que vamos a seguir con una administración de justicia que no será imparcial ni independiente, al menos para los que discrepan del dogma oficial. La eliminación de las asambleas provinciales y en su defecto la instauración de los consejos provinciales, dejar de achicar el tamaño del Estado y aligerar la toma de decisiones, pudiera ser racional en su concepción si al menos el gobernador fuera elegido por los delegados municipales sin la propuesta del presidente. Incuestionablemente esto refuerza aún más el verticalismo y la concomitante centralización del poder. Lo ideal sería que los ciudadanos de la provincia lo eligiesen en las urnas, estoy hablando del gobernador. Me parece bueno darle protagonismo a los municipios y elegir el presidente de la Asamblea Municipal del INE. Hay varios artículos que también refuerzan la coordinación total del municipio, como se pretende que sea una autonomía respecto a los niveles más altos del poder. Y
finalmente, sombra sobre la manera que he seleccionado en el preámbulo el anhelo martiano. Quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. ¿Qué respeto a la dignidad puede reconocerse al gobierno cubano si es violador o sustancial de los derechos humanos? Donde está consagrada de forma creíble en esta Constitución la libertad de prensa, de manifestación, de asociación, de reunión, así como participar libremente o a través de nuestros representantes, y así como a participar directamente o a través de nuestros representantes elegidos democráticamente en la vida pública, por citar algunos ejemplos. En este trabajo demostré, sin esforzarme mucho, cómo son violados los mismos. Cuba, nuestro hogar nacional, es de todos los cubanos, y no solamente de los socialistas, ni de los que se subordinan al Partido Comunista. Ambas cuestiones, lo del socialismo y lo del Partido Único, son indignidades y por tanto no son martiados.